Ok, entonces, ahora sí vamos a empezar. Hoy vamos a hablar del contagio, pero como siempre la idea no es que nos crean. Yo no estoy aquí para adoctrinarles de nada, estamos aquí para pensar juntos. Y ustedes son los maestros que enseñan a pensar a los niños, entonces vamos a hacer eso en voz alta, vamos a pensar en voz alta. Y vamos a recordar un poquito qué es el pensar también, ¿no? Pensar significa, voy a ponerlo aquí, significa que yo tengo una serie de inputs, una serie de datos que obtengo por mis sentidos, que obtengo porque leo, porque estudio, porque escucho, porque veo, porque lo siento, y de todos estos datos tienen que pasar a un proceso para que de ahí salga un output, ¿sí? Es decir, yo observo... Pregunta. Did you ask them what they were thinking about contagion? Not yet, I'm just thinking. Okay. Entonces, la idea es que todos tenemos inputs, todos tenemos información que hemos visto. Hemos visto personas que se enferman y al lado de ellas personas que también se enferman o personas que no se enferman, todos tenemos esas experiencias. Entonces, cuando un dato se convierte en conocimiento, ustedes lo saben muy bien, cuando soy capaz de, con todos esos datos, elaborar algo que es coherente, que no tiene contradicción, ¿sí? La clave para que de los datos yo obtenga un conocimiento es que pueda elaborar algo que no tenga contradicción, que no tenga incoherencias. El sol sale todas las mañanas, eso es una ley. Es el fruto de la observación, es totalmente coherente, no tiene contradicción, no hay manera de tirarlo abajo, ¿sí? Lo que buscamos siempre es eso, es decir, nosotros hacemos este proceso de elaboración y lo que estamos mirando aquí todo el rato es que no haya contradicción, que no haya incoherencias, que no haya nada que sea la excepción que confirma la regla, porque si es una excepción no confirma nada, simplemente es una excepción. Me está diciendo precisamente que la regla no es una ley universal, ¿ok? Entonces, tenemos una serie de datos, buscamos modelos que no tengan contradicción. Entonces, esto es muy importante porque cuando hablamos de ciertos conceptos que hemos aprendido, como el del contagio y como otros muchos, de qué es la salud o qué no es, nos encontramos que en esos modelos muchas veces hay muchas contradicciones. Entonces, si hay una contradicción, ya no es una ley. Si hay una contradicción, ya no es una verdad, porque hay una contradicción, porque es incoherente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es un proceso simplemente de pensamiento. Vamos a pensar, vamos a observar y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. ¿Ok? ¿Y hasta aquí está claro? Ernesto, ¿con qué borro? Para no dejarte... ¿Esto? Este. Sí. Bueno, en realidad lo puedo dejar porque tampoco es que vaya a utilizar tanto. Entonces, vamos a hablar. Contagio. Y ahora viene cuando les voy a preguntar, ¿qué es el contagio? ¿Qué creen que es? ¿Qué han escuchado, qué han visto, qué han experimentado en cuanto a contagio? Cuando se transmite con una enfermedad, una persona. Efectivamente. Yo tengo una persona que por la razón que sea, que ahora vamos a ver, se enferma, la pongo así medio zombie, ¿sí? Y significa que de pronto otra persona, vamos a ponerle aquí una coletita para que parezca que sea otra persona, de pronto esta persona también se enferma. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera yo puedo sacar esto, que sea esa causa de la enfermedad, yo la puedo sacar y aislar de la persona enferma, y si la pongo en contacto con una persona sana, esta persona sí o sí se enferma, con exactamente los mismos síntomas que esta primera. Y de ella también podría llegar a sacar esa causa y separarla y aislarla. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Eso les cuadra con la información previa que tienen? ¿Eso es a lo que llamamos contagio? Ok. Entonces, ¿qué puede ser esto? Que yo puedo sacar de una persona sana y que haga que otra persona, de una persona enferma, y que hace que una persona que estuviera sana se enferme exactamente igual y que luego lo pueda obtener de ahí. Pues nos han dicho que estos son básicamente patógenos, que son bacterias o virus. ¿Correcto? ¿Eso les cuadra? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bien.
decíamos que pensar significa que yo encuentre algo, un proceso que me permita llegar a elaborar algo que no tenga contradicción. ¿Correcto? Bien, cuando yo observo esto y observo mi realidad, lo que yo experimento cada día, ¿qué observo? Que en mi familia Rubén se enferma, pero Matías no. Pues ahí tengo un problema. Porque entonces aquí hay una contradicción, porque a veces sí y a veces no. Si fuera verdad que es contagio, sería verdad siempre, siempre sin excepción. Toda persona en contacto con este agente enfermante, vamos a llamarlo así, un agente enfermante haría que la persona sí o sí se enferme. Pero vemos que hay una contradicción ahí o no. Ustedes tienen experiencia de que hay veces que en el salón se enferma la mitad, pero la otra mitad no. Me enfermo yo, pero mi pareja no. ¿Sí? Tenemos esa experiencia. Quiere decir que algo se nos está escapando en esta teoría. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir cuando hay una contradicción en este proceso de pensar, ¿qué necesitamos hacer? Buscar más datos. Seguimos buscando datos, a ver si conseguimos por fin elaborar algo que no tenga contradicciones. ¿Correcto? Bien, pregunta, ¿qué saben de las bacterias? Esto es como un examen de la escuela. ¿Qué sabemos de las bacterias? ¿Qué les han contado de las bacterias? He escuchado que hay unas que son buenas y otras que no. O sea, que hay unas que sí ayudan y otras que no. Ajá, ok. Hay unas que son buenas, nos dicen, vamos a ponerlas positivas, y otras que son negativas o que son malas. ¿Qué significa que son malas? Que pueden ser una causa de una enfermedad. Ok, bien. ¿Qué sabemos de los virus? Que son muy contagiosos. Que son muy contagiosos, es decir, que es muy fácil que se transmitan de una persona enferma a causa de los virus, es decir, que el virus es una causa de enfermedad y que se pasa muy fácilmente de una persona a otra. Correcta. Bien. Claro, yo les voy a dar más datos. Les voy a recordar que sabemos que el 90% de nuestro cuerpo como humanos son bacterias. ¿Eso lo sabían? 90%. De cada 10 células, 9 de las que tenemos son bacterias. Yo cuando leí eso por primera vez, estaba haciendo el doctorado. Me lo dio uno de mis jefes, de mis codirectores, que era el laboratorio de microbiología. Y yo con esa frase, cuando leí eso, estuve una semana sin poder dormir y sin poder hacer nada. Es más, cambié mi tesis doctoral entera, porque dije, pero si el 90% de mis células son bacterias, ¿a qué le estoy echando yo la culpa de enfermarme? ¿Ok? Vamos a seguir viendo datos. 90% de nuestras células son bacterias. Tengo malas noticias para ustedes. Estamos hechos de puros virus. Lo que hace que casi todos ustedes, salvo los varones, puedan quedarse embarazadas y desarrollar una placenta es una secuencia viral. Lo que hace que todo en nuestro cuerpo funcione y manda las instrucciones y dice, haz esto, haz lo otro, es una secuencia que se le llama virus. ¿Por qué? Pues porque lo hemos bautizado así. Sí, los virus son secuencias de ADN, es decir, código genético, o ARN, no vamos a entrar en la diferencia entre uno y el otro, es decir, instrucciones. No están ni siquiera vivos, eso de vamos a matar los virus es una estupidez, con perdón de la palabra, porque los virus no están vivos, son párrafos de tu manual de instrucciones. Son párrafos que dice, hey chicos, tenemos un exceso de mercurio porque todavía te quedan muchas amalgamas, ¿sí? Entonces vamos a inflamar esto o vamos a hacer crecer lo otro. ¿Para qué? Para mantenerte vivo. ¿Okay? El 100% de las características de nuestras células eucariotas está hecho de secuencias de bacterias y de virus porque somos eso. En cada litro de agua de mar, de la superficie del agua del mar, hay 10.000 millones de virus. ¿Tiene sentido para nosotros que estamos intentando pensar, creer que si tenemos 10.000 millones de virus en un litro de agua de mar, si estamos hechos de bacterias y virus, ¿ellos son la causa? No tiene demasiado sentido, ¿cierto? ¿Les cruje o no les cruje el decir son la causa de los males del mundo cuando estamos hechos de eso? ¿No hay algún factor que igual se me escapa? Bien, les voy a contar la historia de las bacterias que no comen lactosa. Hay un tipo de bacterias que
no comen lactosa, comen otra cosa, y las meten en un entorno en la que solo hay leche y las bacterias mutan y comen lactosa. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si en mi cuerpo el pH es más ácido de lo que debería ser, si en mi cuerpo hay una composición que no es la que tendría que ser, si tengo metales pesados, sobre todo tema de toxicidad, estancamiento, que ya hemos hablado en días anteriores, si en mi cuerpo hay eso, las bacterias que están ahí, puede pasar que crezcan más de la cuenta o que cambien su metabolismo. Y al cambiar el metabolismo pasa como la listeria de la leche. Cuando nos dicen, por ejemplo, la leche hay que hervirla, porque si no puede ser tóxica, la habéis escuchado eso seguro, ¿no? Que la leche hay que hervirla sí o sí. No, la leche no hay que hervirla, la leche hay que comerla cruda. Pero hay que comerla cruda de vacas que han vivido, que vacas que están bajo el sol, que están pastando libres, porque si las tienen como las que están enfrente de los vaqueros, ahí donde, en la libre, ahí sí estamos muertos. Porque como te tomes esa leche seguro que te enfermas. ¿Pero por qué te enfermas? Porque la pobre vaca está maltratada. Esa vaca que está comiendo lo que no tiene que comer, que tiene una indigestión perpetua y una inflamación continua, su leche está llena de todo eso. Cuando tú te comes eso, claro que te enfermas, pero no le eches la culpa a las bacterias, la culpa la tienen las toxinas. Cuando tú tienes una candidiasis, que seguro que todo el mundo ha escuchado de alguien que tiene una candidiasis, que es bien molesto. ¿Por qué hay una candidiasis? Porque hay un exceso de metales pesados y hay un estancamiento. Entonces eso es como que tú tienes tu ranchito y de pronto los zorros, bueno, lo que sea que aquí sea en los ecosistemas, los zorros desaparecen y los conejos empiezan a crecer y nadie se los come. No hay depredadores para los conejos, empieza a haber una plaga de conejos que se me come todo. Bueno, quizás es que lo que tengo que hacer es meter más zorros en el ecosistema para que todo esté en equilibrio, ¿sí? No le voy a echar la culpa a los conejos hacen lo suyo. Simplemente me faltan los depredadores naturales, que es lo que está pasando en el ecosistema afuera. Entonces, ¿cuándo las bacterias se malignizan en mi cuerpo? Cuando el terreno interno cambia. Cuando esas bacterias que no comen lactosa, de pronto le pones solo lactosa y entonces ellas se adaptan, porque es adaptarse o morir. Los animales solo es adaptarse o morir, no hay más, ¿correcto? Eso es lo que en otros lugares se le llama la epigenética. El estudio de cómo los genes se activan o se desactivan, como esa bacteria que cambia a comer lactosa, es porque cambia su genética, se modifica, muta. ¿Por qué? Motivada por el entorno. ¿Ok? Bien, esto de aquí, de que yo pueda sacar esta sustancia patógena, la aísle y se la ponga a una persona sana y esta persona sana se enferme, que estábamos hablando, que esa es la definición de contagio, eso es lo que se llaman los 4 postulados de Koch, uno de los padres de la microbiología, y tengo la mala noticia que nunca en la vida se cumplieron. Ni siquiera Koch fue capaz de demostrar que fuera posible transmitir el famoso bacilo de Koch, que genera la tuberculosis, de una persona enferma a una persona sana y que esa persona sana generara la tuberculosis. Exactamente igual que pasó con la famosa gripe española, que jamás se consiguió demostrar que a una persona, y en lo de la gripe española el doctor Kaufman, no sé si la habéis visto un vídeo, lo explica increíble, ¿no? Te cuenta cómo sacan hasta el esputo de una persona enferma y se lo ponen en la boca a una persona sana para conseguir que se enferma. No se enferman porque no existe tal cosa como patógenos. Aquí la gran clave de todo es que ni las bacterias ni los virus son la causa de ninguna enfermedad. Esto que aquí llamamos patógenos, esto es lo que no es cierto, esto es una mala observación de la realidad, esto es no haber pensado y simplemente haber creído lo que ciertas personas como Koch o como Pasteur en su momento, que de esto ya habíamos hablado el primer día, hablando de paradigmas, Pasteur en su momento dijeron, Pasteur con la rabia y los perros, ¿sabéis cómo cómo justificó que el perro se enfermaba por la rabia? Agarrando un perro enfermo, triturando 1/3 de su cerebro, inyectándolo directamente en el cerebro de un perro sano. El perro sano, con 1/3 extra de cerebro hecho papilla de otro perro, enfermo o no, empezó a convulsionar y se murió. Dijeron, ¿ves? Ya está, demostrado el contagio. Aunque no se lo crean y cueste de creer, porque yo sé que cuesta de creer porque el lavado de cerebro que tenemos es brutal, la realidad es esa.
La realidad es que ustedes pueden buscar otras visiones de qué son los virus, y ahora nos estamos riendo mucho porque últimamente hemos contactado con una gente que están fascinados. Ustedes saben que aquí en México, sobre todo en Tijuana, pues todos son tratamientos médicos novedosos y todo lo más de lo más de lo más, ¿no? Y las células madre, las stem cells, pues ahí todo el mundo quiere hacer tratamientos. Bueno, ahora están de moda los exosomas. ¿Qué son los exosomas? Pues son virus. Son virus que te meten, que llevan las instrucciones para que te reparen los sistemas, ¿no? Entonces está muy gracioso eso, bueno, nos estábamos riendo y digo, bueno, que le cuentas a la gente que está pagando no sé cuántos $1000 para que le metan virus en el cuerpo, bueno, esto ya es lo más surrealista del mundo, pero ellos son muy listos y le cambian el nombre en función de de la aplicación, pero es lo mismo, y de hecho el doctor, por ejemplo, Kaufman, si quieren buscar, aquí tienes a Sandin, Máximo Sandin es una de mis inspiraciones, además está en español. Él te habla de que somos bacterias y virus. Tienes a Lanka, Stefan Lanka, gran virólogo, diciéndote, mi carrera de biología es un fraude, porque no existen tal cosas como los virus como los hemos entendido. Si quieren saber sobre la gripe, hay un tipo que se llama Holmes Simpson, que estaba en el equipo que habían ganado el premio Nobel por uno de los virus, de no sé si la viruela o el herpes, no me acuerdo. Y este señor decía, gripe igual, carencia de vitamina D. Es estacional, por eso se le llama influenza, porque tiene una influencia de otra serie de cosas. Es estacional, bajan los niveles de sol, bajan los niveles de vitamina D, todos estamos procesando y generando procesos de adaptación. Okay, pueden escuchar a Kaufman, pueden escuchar a Cowan, que además es médico antroposófico, con lo cual cuadra todavía más. ¿Okay? Entonces, estamos viendo que en esta teoría que nos han dicho hay demasiadas inconsistencias como para aceptarlo. Entonces, ¿lo ven o no? ¿Hasta aquí ven lo que quiero decir? ¿Ven que no tiene sentido pensar que hay contagio porque no podemos echarle la culpa ni a bacterias ni a virus de ser la causa? Echarle la culpa a bacterias y a virus de ser la causa de las enfermedades, normalmente decimos que es exactamente lo mismo que echarle la culpa a los bomberos de que haya un incendio. Es exactamente lo mismo que echarle la culpa a las moscas de que yo tenga basura, a las hormigas de que haya miel en la encimera de la cocina, a los gusanos de que haya un perro muerto en la carretera. ¿Veis cómo es el mundo al revés? Y veis cómo viéndolo de la otra manera no hay inconsistencia, no hay incoherencia y es compacta la explicación, ¿sí? ¿Por qué hay bacterias cuando hay una enfermedad? Porque las bacterias son carroñeras. Las bacterias se comen el tejido muerto. Las bacterias se dedican a reciclar los metales pesados y lo sabemos porque cuando hay vertidos de petróleo, meten bacterias para que se lo coman y lo degraden y lo vuelva a ser orgánico, ¿sí? Entonces, las bacterias se encargan de procesar todo lo que hay de tóxico, igual que los hongos, con perdón de la expresión, comen piedra y cagan tierra. Eso es lo que hacen los hongos, transforman lo inorgánico en orgánico. Entonces, cuando nosotros tenemos enfermedades fúngicas, muchas veces es porque hay metales, y los hongos están comiendo piedra y cagando tierra, están convirtiendo lo inorgánico en orgánico, eso es lo que están haciendo. Entonces, están ahí porque hay un propósito, están ahí porque hay una causa. Yo puedo mirar hasta aquí y decir, oh, están ahí, ellos son los malos, o puedo mirar desde arriba y decir, ya, están ahí, porque todavía no me quité la amalgama, porque todavía no hice lo otro. Virus del papiloma humano, creo que esto ya lo comenté en su momento. Tantos años llevando tampones, llevando bragas que son de plástico o sintéticas, pues esa membrana mucosa de la vagina, que es tan extraordinariamente sensible, se irrita y empieza a enviar mensajes de decir, ojo, necesito ayuda, vamos a inflamar. Inflamar es la manera en la que nos sanamos, es la manera en la que el cuerpo elimina las toxinas y reduce todo y va poniendo todos los recursos ahí. Dice, chicos, pónganse las pilas, inflamemos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y eso, viene el médico, te saca un trocito y dice, oh, esto da positivo al virus del papiloma. Claro, si es que es endógeno. Si es que lo tengo yo, es parte de mi genoma, como lo es el del herpes. ¿A quién no le ha salido una calentura después de estar muy nervioso? No sé cómo le llaman ustedes, nosotros le llamamos la calentura. Entonces, aquí, en el borde de la nariz, en el borde del labio. ¿Por qué? Porque el virus del herpes es endógeno y se activa cuando estoy bajo mucho estrés, igual que la gripe del ejecutivo, que le llaman.
Están trabajando toda la semana fuera de casa, llegan el sábado a casa y se enferman de gripe. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, jejeje, ahora te paras, o te paras tú o te paro yo. ¿Ok? Entonces, no existe tal cosa como patógenos como causa de las enfermedades. Entonces, aquí tenemos un problema añadido ahora, que es, pues si no le puedo echar la culpa a lo de fuera, porque resulta que no es de fuera, sino es de dentro, la gran pregunta es, ¿qué es esto? ¿Por qué me enfermo? ¿Sí? ¿Cuál es la causa de las enfermedades? Y aquí hay una parte muy importante, pero antes, disculparme que voy a volver aquí a lo mismo. ¿Ha quedado claro esta idea? El contagio no puede existir porque para existir requiere de que exista un patógeno que pasa de uno sano a uno enfermo. Pero si no hay algo que sea patógeno, ¿cómo va a pasar algo de uno sano a uno enfermo? ¿Sí? Si yo me como una tenia, un huevo de tenia, la tenia, los gusanos estos largos que se quedan en el intestino, que miden los gusanos planos estos. Sí, la tenia solitaria, exacto. Si yo me como huevos de solitaria y no tengo estancamiento en mi intestino está medianamente sano, los voy a cagar sin ningún problema. Ahora, si hay comida, pues la tenia se lo va a pasar pipa. Va a estar ahí, va a decir, ¡hey, qué bien se está aquí! ¿No? Dame más, dame más. ¿De qué es la culpa? ¿De la solitaria o de que había comida? ¿Veis dónde está la jugada? Si no hay terreno adecuado, no hay posibilidad de que eso ocurra. Ahora, alguien me podría preguntar, ¿qué pasa con las infecciones? Porque también todos hemos tenido experiencia o personal o muy cercana de alguna infección, ¿no? ¿Qué significa una infección? Una infección significa que hay bacterias donde no tendrían que estar, o hay parásitos donde no tendrían que estar. Por ejemplo, nuestro amigo Eric, que se pegó un castañazo tremendo, se abrió toda la pierna, después de eso, de tener toda la pierna lesionada, se fue a hacer surf, porque qué menos, ¿no? Pues hay que hacer surf. Claro, hacer surf en la playa de Rosarito no es lo más higiénico, pero nosotros hacemos surf en la playa de Rosarito todo el tiempo, ninguno nos enfermamos porque la piel está cerradita, ¿sí? Pero si tienes la piel abierta, ¿qué le pasó? Pues se le infectó la herida, pues normal, porque si la tienes abierta y la pones en contacto con cosas que no deberían estar ahí, las cosas felices, hay carroñita por aquí, claro que sí, hay piel muerta, hay tejido muerto, oye, más feliz que las pesetas, a comer todos, ¿no? Ahora, claro, eso sí es un problema para ti, pero ¿cuál es la causa? ¿La causa es la bacteria? No, la causa es que yo tenía una herida, ¿sí? En la mayoría de los casos ocurre así. ¿Por qué tengo una neumonía? ¿Por qué hay tantas neumonías ahora? Atípicas y no atípicas. Por cierto, neumonía atípica significa que no hay bicho asociado. Por si no lo sabían, porque como el lenguaje médico es tan ridículo. Sí, porque entre las neumonías atípicas o la hipertensión idiopática, no sé qué es peor. El idiopático significa no tenemos ni idea de cuál es la causa. Pero no importa, ahí se lo ponemos que suena muy bien, idiopático, ¿no? Uno se siente idiota de no saberlo, pero el idiota es el que te lo está diciendo y no tiene ni idea. Pero es así. Les voy a contar una cosa. En España fue muy famoso en los, no sé, 80s o 90s, yo no me acuerdo, una neumonía bilateral atípica que ocurrió, que mató a un montón de gente. ¿Y saben cuál es la causa? Una intoxicación por agrotóxicos. Fue la época en la que empezaban los Monsantos y compañías y glifosatos y cosas. Le echaron la culpa al aceite de canola, pero no era la culpa del aceite, era todos los glifosatos que habían puesto. Pero da igual, fuera el aceite o fuera el glifosato, era una intoxicación. Consecuencia de la intoxicación, neumonía bilateral atípica. Por si a alguien le suena de algo desde hace 2 años, escuchándolo. ¿Por qué hay tanta neumonía bacteriana ahora? Hombre, porque estás respirando todo el día con una cosa aquí, que mantiene la humedad, que es un caldo de cultivo perfecto para un montón de bacterias que no tendrían que estar ahí. Entonces las inhalas. ¿Y qué pasa? Que van donde no tienen que ir. ¿Okay? Entonces, pulmonías que están habiendo ahora, la mayoría causadas por mascarillas. ¿Patético? Sí. Pero es así. Entonces, ¿existen las infecciones? Sí. Ahora, ¿existe que yo me vaya a contagiar porque otro esté enfermo? Hasta donde vemos esto, no.
Ahora, ¿puede que haya otro factor de salud que me haga enfermar, que se contagie? No lo sé, vamos a pensar. Vamos a seguir, aquí no estamos creyéndonos nada. Estamos simplemente intentando montar algo que tenga sentido, ¿cierto? Ok, entonces decía, si no son los patógenos, que es lo que llevan 80 años contándonos, y que por cierto, cuando Pasteur descubrió todo eso que nadie le creía, y luego vino en 1906, si no me equivoco, principios del siglo XX, el famoso informe Flexner, que es el que cambió la medicina hacia lo que yo llamo la medicina de Rockefeller, de eso les había hablado el primer día, es decir, desaparece la naturopatía, desaparece la osteopatía, desaparece la homeopatía, desaparece todo menos farmacología y cirugía. Eso fue el informe Flexner. Cuando esto lo empiezan a implementar en las facultades, los que entonces eran profes decían, ni modo, pero los que entonces eran profes se murieron y los que subieron después, pues ya lo implementaron como era. Eso es simplemente el relevo generacional. Dejaron de hacer investigación en medicina no se hace investigación, los que hacen investigación son los biólogos, los médicos son técnicos, que les dicen cómo hay que hacer las cosas, pero no hacen investigación de ningún tipo, ellos solo aprenden de memoria lo que les dicen, punto pelota, nada más. ¿Ok? Entonces, dejaron de hacer investigación, con lo cual dejaron de estar en contacto con todo lo que les podría haber dado los datos que les ayudará a pensar y no tener contradicciones. Y pasamos de un modelo de experimentar a un modelo de creer, que es el problema que tiene la ciencia hoy en día. Bien, volvemos aquí. Vamos a esta segunda y última parte. Si no son los bichos la causa de las enfermedades, entonces ¿por qué enfermamos? ¿Por qué creen que enfermamos? Por todo lo que le metemos al cuerpo. Ajá, por ejemplo, por toxicidad. ¿Por qué más enfermamos o podemos enfermar? Por la mente. Por la mente, correcto. ¿Qué más nos hace enfermar? Fíjense que esta es una pregunta que es mucho más grande de lo que parece. Y es una reflexión que para mí es muy importante hacer, que es el decir, bueno, para saber qué es la enfermedad, tengo que plantearme qué es la vida y quién soy yo y qué partes tengo. Cada modelo médico es una mirada distinta al hombre, ¿sí? La medicina actual, la medicina alopática, es una mirada bioquímica al hombre. Lo único que existe es la materia. Esa materia es fruto del azar y del error. El cuerpo es una máquina que se equivoca y cuando se equivoca hay que ayudarla desde fuera, corta y pega, pinta y colorea. ¿Sí? Esa es la mirada de la medicina alopática. ¿Por qué? Porque entiende que somos pura bioquímica fruto de la necesidad y del error. Ahora, tú puedes incluir en tu mirada un aspecto energético. Entonces te vas a ir más cerca de la medicina china, ¿sí? Y te vas a encontrar otra mirada, otro modelo médico que incluye otros aspectos. Y puedes incluir lo emocional, que también está en los chinos, pero no tanto, ¿no? Y puedes incluso decir, no, la causa de todas las enfermedades tiene que ver con que no procesamos bien las emociones, y te vas a la nueva medicina germánica. O puedes incluso tener la osadía de meter el espíritu en tu imagen, y entonces te vas a ir más cerca de la Ayurveda. O te vas a ir a la medicina antroposófica. Es decir, cómo tú te entiendes a ti mismo determina qué entiendes que te enferma. ¿Veis lo que quiero decir? A veces no sé elaborar las ideas del todo, ¿no? Pero es decir, según cómo tú consideres qué es la vida y qué eres y cuántos aspectos de ti eres capaz de ser consciente, así vas a entender qué es la enfermedad y qué es la salud, porque al final la salud no es la ausencia de enfermedad, la salud es un estado positivo, no es negativo, no es ausencia de, es la expresión de la vida. ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es una vida humana? ¿No? Steiner decía, los animales se enferman, y esto es muy importante, porque están intentando adaptarse a un entorno. Los animales se enferman porque se adaptan a un entorno que es cambiante, ¿correcto? Y los animales, si no se adaptan, mueren rapidísimamente. Los animales sufren poquito en general, los animales salvajes. Si no se consiguen adaptar, mueren rápido. Pero los humanos, dice Steiner, se enferman porque tienen un alma que atender. Y no la atendemos, ¿sí?
no siempre la atendemos. Entonces, podemos entender que la enfermedad no es más que el intento del cuerpo, intento con toda la palabra de intención, del cuerpo de mantenernos sanos. Yo me enfermo porque mi cuerpo está intentando liberarse de esas toxinas. ¿Por qué tengo tos? Porque mi sistema respiratorio está intentando eliminar toxinas a través de arrancarlas de los mocos que tengo pegados aquí, ¿sí? ¿Por qué levanto fiebre? Es otro tema, por muchas razones distintas, ¿no? Pero entre otras para acelerar el metabolismo. Porque pensar que tengo fiebre para matar los bichos es un poco ridículo, porque para matar los bichos tengo que hervir el agua durante 20 minutos, ¿no? Entonces, pues no me cuadra mucho que con 1 grado o 2 grados de fiebre que levante vaya a matar mucho. Si para quitarlos tengo la experiencia de que tengo que hervir durante 20 minutos, ¿no? Alguna otra cosa tiene que haber en la fiebre también. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La podemos ver como un proceso de adaptación en el que triunfo o fracaso. Si triunfo vuelvo a estar sano, si fracaso me muero. Y ya. Entonces, dependiendo de cuántos niveles yo comprenda mi vida, mi ser y la vida en general, ahí voy a incluir más o menos cosas. Aquí ya hemos sacado 2 niveles distintos. Uno que yo os decía es la toxicidad de nuestra manera de vivir y también las carencias nutricionales que podemos tener, ¿sí? También aquí vendrían carencias, es decir, no solo por exceso, sino también por defecto. Y cada vez es más con la alimentación que tenemos. Efectivamente, efectivamente. Pero aquí puedo meter, si yo entiendo que somos más que una bioquímica, también puedo incluir en las causas de la enfermedad más cosas que la simple bioquímica. También la estructura de la que hemos estado hablando. Que yo me haya pegado un golpe, que haya tenido un accidente, que tenga una cicatriz, que tenga las muelas mal, que tenga toda una serie de cosas estructurales, por supuesto, pero pueden entrar otras cosas también. Puede pasar que no tenga propósito en la vida y me enfermo porque no sé para qué carajo estoy aquí, ni qué es lo que tengo que hacer, y no tengo propósito, y entro en una depresión absoluta, porque no tengo propósito. Me puedo enfermar porque no soy capaz de aceptarme y de amarme a mí mismo. Y si no soy capaz de amarme a mí mismo y de reconocer el amor que yo soy, porque soy eso, pues me enfermo porque estoy negándome. Entonces, poder responder qué nos enferma, incluyendo el cuerpo, incluyendo el alma, que ustedes saben lo que significa con todos sus atributos, y incluyendo si quieren el espíritu o la conexión que tenemos con ese espíritu, esto es lo que nos va a dar la clave de por qué enfermamos. ¿Sí? Me enfermo porque estoy intoxicado, porque estoy desalineado, porque he perdido mi propósito, porque no sé manejar mi rabia, porque no me amo a mí mismo, porque entiendo que esto es un desastre porque se acaba aquí y estoy asustadísimo y tengo un horrible miedo a la muerte, o miedo a la enfermedad, o miedo al sufrimiento, o miedo a la muerte de mi madre, porque no he sido capaz de poner las raíces en mi propia vida y la pongo en el otro y el otro me falla siempre. Hay tantas razones por las que podemos enfermar que me parece absolutamente incomprensible, infantil, hasta irracional echarle la culpa al bicho. Pero que no es el bicho, que soy yo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a veces observamos que yo me enfermo y tú te enfermas a la vez? Porque eso también es una observación y también tenemos que poderle dar respuesta a eso. Porque eso también está dentro de la realidad que observamos. Bien, les pongo un ejemplo. Nos vamos todos de excursión a la montaña y nos ponemos a subir la montaña. Unos en mejor forma física, otros en peor forma física, pero no importa. A la que empezamos a subir, todos empezamos a sudar, se nos acelera la respiración, se nos acelera el corazón. ¿A alguien se le ocurre pensar que me has contagiado la taquicardia? Pregunto. No, ¿verdad que no? Bueno, ahora estamos llegando a la ridiculez del extremo de pensar que las miocarditis se contagian, porque es lo que nos están diciendo. ¿Sí? Las miocarditis, todos los efectos que están saliendo secundarios de las vacunas, que no son secundarios, que son principales, pero en fin, ahora están hasta diciendo que eso son efectos del virus y que es contagioso. Entonces es como dices, bueno, ya más patético no puede ser, porque más en contra de la observación natural no puedes ir, pero como la gente no piensa, que es el gran problema, por eso empieza por aquí. Aquí no se trata de creerse nada, es observa, piensa, piensa.
nada más. Y a partir de ahí saca tus conclusiones, que serán como las mías o no, pero no me importa, yo lo que quiero es que no te lo creas, solo piensa. Entonces, si subimos a la montaña, ¿se nos acelera el corazón a la vez? ¿Eso es contagio? No, eso es adaptación simultánea. Si los dos vivimos en el mismo lugar, estamos comiendo lo mismo, estamos viendo la misma película de Netflix, estamos viendo las mismas noticias, respirando el mismo aire, comiendo la misma comida, viviendo juntos porque nos queremos mucho, es decir, tenemos estructuras muy, muy parecidas, ¿sería raro que yo me enfermo y tú también? No, porque si de pronto se pone a hacer frío y los dos andamos igual de mal, pues los dos nos vamos a resfriar. Ah, no, es que se fueron todos a cenar y se contagiaron todos. No, pasaron el frío del carajo juntos y al día siguiente están todos enfermos. Pero no porque uno hubiera contagiado al otro, es porque todos estaban haciendo la misma estupidez a la vez. O la misma situación, perdone, que a veces hablo así un poco a la española. Entonces, estaban haciendo lo mismo a la vez, ¿correcto? Entonces, claro que tienen procesos adaptativos similares. ¿Tiene sentido eso para ustedes o se me va la pinza mucho? Pues ya está, esto es lo que les quería contar hoy. Ya está, ya hemos terminado, ¿no? Es decir, volvemos a repasar, que aquí me encantan los colores y las pizarras. Entonces, contagio significa que yo puedo sacar un patógeno de una persona enferma, ponérselo a la sana, se enferma. Pero es que no existen patógenos, entonces ya, vamos a dejar de discutir eso. Si no existen patógenos, ¿qué contagio me vas a hablar? ¿Correcto? Si el 100% de mi genoma está hecho de bacterias y virus, el 100% de las características de mis células están hechas de bacterias y virus, y somos bacterias y virus. Virus es el libro de instrucciones de la vida, son los constructores de vida, son las piezas. ¡Ay, lo traje, pero me lo he dejado! Había traído un Lego pequeño, chiquito, que lo llevo desde la semana pasada en el bolso. Bueno, es igual, se lo imaginan, ¿no? El Lego con las piecitas, según pongo las piecitas de una manera, obtengo una casa, según como la ponga, tengo un carrito, según como... Esos son los virus, constructores de vida. Según cómo los ordeno, tengo una planta, según cómo los ordeno, tengo una cochinilla, qué sé yo, lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hechos de eso. Entonces, si estamos hechos de esto y no existen patógenos, y aquí les dejo unos cuantos que pueden buscar más información si les apetece, hay que buscar otra explicación. ¿Qué es la enfermedad? Lo contrario de la vida. ¿Qué es la vida? Depende. Para unos, fijaros qué triste, ¿no? Porque si para ti la vida es solo bioquímica, pues búscate un patógeno. Búscatelo, porque es que no va a haber otra explicación para ti. Si hasta niegas lo psicosomático, que es la negación más absurda de la vida, porque no hay posibilidad de que las emociones no te afecten porque son químicos que van por sangre. Entonces, todo es un tema de adaptación. ¿De qué y a qué? Bueno, somos un ecosistema abierto. Cada una de las células de tu cuerpo son recicladas de la tierra. Cada X años, hay quien dice que 5, hay quien dice que 7, da igual. Todas tus células han cambiado. ¿De dónde las has sacado? De la tierra. ¿Y dónde van las otras? A la tierra. No, a no ser que, no sé, igual tienes la hipótesis de que eres extraterrestre caído en una nave espacial. Entonces, ahí ya no sé. Pero los demás, pues somos reciclados de la tierra. Somos seres que estamos todo el rato. Parte de tu sistema respiratorio está en ese árbol. Y si no estuviera ese árbol, tú no podrías respirar, ¿cierto? Entonces, adaptación ¿a qué? A los cambios que ocurren fuera y a los que ocurren dentro. ¿Cambios de qué? Ajá, ¿qué entiendes que es la vida? ¿Solo bioquímica? Pues solo bioquímica. ¿Solo física? Pues solo física. Ahora, si entiendes que hay otras cosas que también cambian, probablemente entiendas más quién eres tú, qué es tu salud y cómo cuidarte, que al final es de lo que se trata. Cómo vivir con mayor plenitud, cómo vivir con mayor consciencia y cómo querernos y cuidarnos más. Pero para eso tengo que poder abrir un poquito y considerarme más allá de la bioquímica, ¿sí? Para ustedes es más fácil porque ya están en ese camino, ya comprenden que no somos solo un cuerpo, pero para la mayor parte de la gente que solo está aquí, pues a ver qué explicación encuentran a por qué me enfermo. Ninguna, porque lo único que piensan es que el cuerpo, yo soy solo mi cuerpo, porque... Pues eso lo explicaba muy bien Joan Melé, yo creo que todos estaban aquí, ¿no? O sea, si no hay propósito, ¿qué más da la ética? ¿Qué más da todo? ¿No? Si yo no entiendo que haya un espíritu, pues todo vale. Y el más poderoso es el más fuerte. Dime. Hoy un comentario de un psicólogo que he estado escuchando estos días, que habla desde esta parte intentándose explicar por qué gente tan inteligente y tan preparada
no tanto en relación a eso, digo, sí ya es como más profundo, ¿no? Pero, por ejemplo, de cómo han percibido toda la realidad y cómo, a pesar de que hay pues un chorro de corrupción, inconsistencias, información a miedo, ocultismo, por todos lados, por donde la veas, sigue habiendo gente pues muy inteligente en el sentido de con credenciales, doctorados y demás, no siendo capaces de cuestionar a la institución, por decirlo de una forma. Y él lo atribuye mucho a esto que llama, que no es de él, pero le llama mass formation, que no he encontrado la traducción en español, como, porque no es formación de masas, sino como... Es la ingeniería social. Sí, pero ingeniería social suena más como... Yo creo que más bien la ingeniería social es producto de una mass formation, porque él habla de un fenómeno, la ingeniería social ya es alguien articulando una serie de preceptos en su comunidad. En este caso tiene que ver con como con un proceso más orgánico de la propia humanidad, por decirlo de alguna forma, en su propio proceso de cómo se ha ido estructurando como ciudad y cómo se ha ido desarticulando, o sea, encaminando hacia una cuestión muy más materialista, desarticulando otras cuestiones que antes sí se consideraban, ¿no? Y que bueno, eso forma preceptos fundamentales que trascienden incluso las propias ideologías y como muchas cosas que, como esto, ¿no? Como no nomás el virus, pues la lógica de que a un enemigo hay que matarlo, ¿no? Claro. Como algo tan sencillo, que es la lógica que tenemos casi todos, pues un ratero a nadie le molesta, un violador a nadie le molesta, sino pues que le corten los huevos y lo maten, ¿no? Como que esta es la predisposición, pero por ejemplo en otros lugares de la historia de las elecciones no era así, que irrumpía algo así tan grave, simplemente lo corrían de la comunidad, no lo mataban, ¿no? Yeah. Entonces no sé, como que es algo que, y así muchísimas cosas, pero bueno, todo esto se suma a que hoy en día, al vivir una sociedad carente de propósito y carente de sentido, porque además es el momento en el tiempo donde hay más trabajos senseless, como pendejos, o sea, que no tienen ningún sentido profundo para la vida y para el que los hace. Entonces que eso genera algo en la cabeza que no permite que tengas una capacidad de ir en contra de lo único que te da como cierta seguridad, Claro. que en este caso se ha convertido como la institución. Claro. Entonces es interesante porque ahora sumar esto de que casi se vuelve imposible tener conciencia si de un principio no logras tener claro un propósito profundo de tu vida. Exacto. El sentido de la vida, ¿no? Si no, ya estás incapacitado para poder incluso pues articular el discernir, o sea, poder discernir. Claro. Sí, aquí no es un tema, yo también me lo cuestioné mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que cuanto más estudiados peor? O sea, era mucho más sensato el camionero que me trae el gas a la casa que mi compañero de los super PhD. Y ¿por qué? Bueno, pues porque es el hecho de que tú hayas observado, hayas sacado conclusiones, no hayas perdido esa capacidad de pensamiento propio y sobre todo te hayas cuestionado siquiera algo en tu vida. Siquiera algo, ¿no? Siquiera, oye, ¿me ha mentido el gobierno una sola vez? Bueno, entonces, ¿quién te dice que no me va a mentir dos? ¿No? Una vez ya es un hábito, directamente, ¿no? Entonces, para mí es ese tema, ese es el tema importante. ¿Qué tanto nos hemos cuestionado qué es la vida, quiénes somos? ¿Qué partes tengo? Básicamente, o sea, tú te miras al espejo y ves unas partes, pero hay otras que no las ves, ¿no? Y esas son las que le dan la vida a lo que sí ves, y esas son las que le dan el propósito, el sentido y todo a lo que sí ves, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con eso. Y para mí este es un momento espectacular en el que estamos creciendo muchísimo como seres humanos, individual y grupalmente. La cuestión es que hay tanto miedo y hay tanta confusión que a veces nos cuesta encontrar la paz para observar y discernir por nosotros mismos. Por eso creo que es muy importante las conversaciones, los diálogos, porque al menos durante un rato pues estamos haciendo una reflexión sobre algo, ¿no? Y si la hacemos en grupo, pues a veces hasta mucho más poderosa. Sí. Comentarios, dudas. Yo sé que muchas personas inmediatamente empiezan a conectar. Entonces, ¿qué pasa con la lepra, que nos dijeron que era tan contagiosa? La lepra nunca fue contagiosa y todo el mundo lo sabía. La lepra se utilizó, como se ha utilizado tantas otras, por geopolítica
y por exclusión social. Era una manera de sacar a un grupo de gente de un estrato social. ¿Por qué se hicieron las cuarentenas? ¿Sabéis de dónde salen las cuarentenas de los barcos? Y el decir, no, que vienen infectados, hay que dejarlos 40 días en el barco, que no tomen tierra. Esto era una lucha geopolítica, tú sabes más de política que yo, que ando medio pez, pero tiene que ver con Alemania y Gran Bretaña luchando por el canal de Suez y el comercio del Mediterráneo. Los alemanes iban a cruzar por el canal de Suez y los británicos dijeron, no, 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 que vienen infectados, hay que ponerlos en cuarentena, o al revés, no sé, una de las dos. Los alemanes hicieron eso. Bueno, pues para eso. evitar que las flotas inglesas entraran. Pues fijaros, ¿de dónde viene la idea de la cuarentena y el contagio? De geopolítica. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de algo? Entonces las cosas no son como nos han vendido. El escorbuto, cuando los españoles venían a descubrir las Américas, a invadir y se enfermaban en los barcos, ¿por qué? Carencia de vitamina C. Y así, una tras otra, en el libro de Cowan, tiene un libro, este doctor Cowan, Tom Cowan, que os digo que es médico antroposófico, seguramente le conozcáis, él tiene un libro que se llama El mito del contagio, y te habla uno por uno, todas las grandes epidemias, una posible explicación. Obviamente no tenemos todas las explicaciones de todas las cosas, pero si ya empiezas a ver patrones por un lado y por otro, se te abre la puerta a que puede haber una explicación distinta, sobre todo cuando el modelo inicial está lleno de incoherencias. Incluso en las enfermedades de transmisión sexual. Uno se enferma y 3 no. Entonces, si uno se enferma y 3 no, tiene que haber algo que no estoy teniendo en cuenta, porque si no todo el mundo se enfermaría. ¿Cierto? Dime. Oye, le pregunto algo que me vino esto que hablaste de los barcos y es que me recordó, como qué tipo de variación de balance, cómo se ve desde eso, justo cuando vienen los españoles aquí a América. Las conquistas. Bueno, da igual. Sí, sí, dale, dale. Pero Sí, ¿cómo A la invasión. Exacto. ¿Por qué mueren tantos indígenas cuando llegan los con españoles? enfermedades que no conocían aquí? Claro. ¿Cómo se da ahí ese...? Pues ahí hay muchos factores a tener en cuenta, muchos. O sea, lo que no podemos es ser tan simplistas de decir, no, esto es y ya, ni por un lado ni por el otro, ¿sí? La vida es muy compleja y tiene muchos factores. Entonces, tú imagínate que viene alguien, no sabemos en qué condiciones venían las personas, igual ya venían tocaditas. Lo que está claro es que si yo estoy acostumbrada a vivir aquí, bueno, yo estaba acostumbrada a vivir a España, si llego a México y me pasa, nos pasa a todos, venimos y al cabo de una semana la maldición de Moctezuma. Por arriba, por abajo y por todas partes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me estoy adaptando. Claro, es la pura adaptación al agua, a la comida. Bien, si yo estoy fuerte, lo paso y no pasa nada, pero si no estoy fuerte, la cagué. Nunca mejor dicho. Y me muero, y me puedo morir de eso, ¿sí? Si a eso suma y sigue, parece ser que, dice Cowan, yo no lo sé, pero una de las cosas que ellos explican es que cuando los españoles irrumpen en América, rompen con todo. Vienen aquí bueno, rompe y rasga todo, ¿no? Y entre otras cosas, una de las cosas que rompen es el comercio de la sal. Y el comercio de la sal es algo que es imprescindible para la salud. De hecho, hasta se llamaba salario, ¿no? El pago, porque se pagaba en sal, de tan importante que es. Entonces, ellos cuentan que además de el miedo que traen porque pasan a cuchillo a todo el mundo y se dedican a violar a las mujeres, o no, pues no sabemos que era verdad y que es mentira. La microbiota, tú eres no solo un campo energético caminante, sino toda una nube de microbios caminante, todos lo somos. Somos nubes de microbios caminantes. Lo que pasa es que mis microbios y los dichazos son muy parecidos. Sobre todo si vivimos en el mismo sitio. Ahora, si yo vengo con mis nubes de microbios a un sitio que es totalmente distinto, puede ser que algunos de lo que yo te traigo a ti no te caiga bien. Puede ser que te produzca una adaptación que si ya no estás muy fuerte, si suma y sigues al miedo y a que te han violado a la mujer, o que te han quitado esto, o que te han hecho lo otro, pues suma y sigue, ¿no? Suma y sigue a distintos factores. Hay muchas explicaciones que yo no tengo tampoco de por qué esta y por qué la otra y por qué la de más allá. No las tenemos todas, de a poquito distinta gente va buscando distintas opciones, ¿no? Pero lo que está claro es que no podemos decir, oh no, pues que trajo el virus de la viruela y por eso todo el mundo se murió. Ana, yo ahora pensaba, estas enfermedades que se han erradicado, ¿no? Si es un... Pues algunas de ellas son que les han cambiado el nombre. O sea, por ejemplo,
porque ya son adaptaciones que igual no necesitas. O sea, piensa que muchas de ellas, pestes que les llamaban, venían por condiciones de salubridad, de higiene. ¿No? ¿Os acordáis? Agua va. Bueno, es que claro, aquí somos culturas distintas, ¿no? Pero en España todavía se recuerda lo del agua va, que eran las primeras ciudades, sacaban las aguas sucias de la vacinilla por la ventana. Y decían agua va porque estaban saliendo las aguas negras así. ¿Te puedes imaginar cómo debían oler las calles y las ratas andando por ahí? Pues esas condiciones ya no las tenemos. Entonces, claro que enfermedades asociadas a una mala higiene se hayan erradicado, pero muchas otras simplemente les han cambiado el nombre. Les han cambiado el nombre. Yo ahora no me acuerdo de cómo les han puesto, pero las han rebautizado. Sobre todo las infantiles. Y estas las que se cargan los que defienden mucho las vacunas, siempre usan la polio. Ya, y, claro, bueno, pero la polio, la varicela. La polio precisamente, hay una correlación matemática súper bien estudiada. La poliomielitis es consecuencia del DDT, es una intoxicación por DDT. Entonces tú ves perfectamente las curvas de empezar, ves los anuncios del DDT, que era la mamá haciéndole así con el DDT al niño, para matarle los mosquitos, o sea, una cosa que es un insulto a la inteligencia, pero claro, en ese momento, pues como las egipcias que utilizaban arsénico para pintarse los ojos, y para las cremas de belleza, pues si no lo sabes, o siempre, ¿desde cuándo o hasta cuándo hemos tenido tuberías de plomo? Y los asbestos en los recubrimientos, es decir, cuántas barbaridades no hemos hecho en cuanto a toxicidad. Entonces, la polio es matemática la relación con el DDT. El DDT es un insecticida, es un súper tóxico. Entonces, ¿qué pasó? Empiezan a utilizar el DDT, se desarrolla una nueva enfermedad. Curva creciente de DDT, de fabricación, curva creciente de polio. Dejan de utilizar el DDT y la polio cae. Y luego, más tarde, ponen la vacuna contra la polio. Y dicen, oh, pues ya está, es que fue la vacuna. No, no fue la vacuna, la polio se estaba erradicando desde antes, que no está erradicada porque sigue habiendo tanta toxicidad, que lo que pasa es que le han cambiado el nombre, no le llaman polio, le llaman, no sé, como una que se te vuelven blandos los nervios, no sé exactamente cómo le llaman, pero le han cambiado el nombre. ¿Consecuencia de qué? De las vacunas, de nuestro Señor querido filántropo, que abre las puertas del infierno, porque es lo que hace ese Señor, abrir las puertas del infierno, ¿no? And the guy that did that, Salk, who won the Nobel Prize for the polio vaccine, my brother picked up the phone when he called to speak to my dad. Este señor, el que ganó el premio Nobel por la vacuna de la polio, su hermano fue el que cogió el teléfono cuando le estaba hablando a su padre. Why would he call my dad when my dad thinks the opposite? He's not into vaccines. ¿Por qué iba a estar llamando a mi padre cuando mi padre era exactamente lo contrario, totalmente contra las vacunas? Bueno, y ahí tenemos muchos científicos que se intentan redimir, ¿no? En cuanto a lo que han hecho, pues como Luc Montagnier, por ejemplo, ¿no? Se intentan redimir ahora dando un discurso distinto, ahora intentando pues hacer algo porque se dan cuenta de que lo que hicieron era una barbaridad, ¿no? Can you put me some water, please? Oh, sure. Thank you. Entonces, todavía nos faltan muchas causas y muchas enfermedades encuadrarlas, pero está claro que esto no es. ¿Sí? ¿Más comentarios, preguntas? Well, and real quick too, just to see or ask, autoimmune, How do you mean? did you mention that? No. So, and you can translate for people that don't understand for your Spanish video. Las preguntas, las enfermedades autoinmunes. So the body will never attack itself. Sí, el cuerpo nunca se va a atacar a sí mismo. The body is always trying to help you survive. Tu cuerpo siempre está intentando que tú sobrevivas, incluso a costa de una parte, es decir, tú tienes gota, que es la gota, acumulación de ácido úrico en la punta del dedo gordo del pie. ¿Por qué ahí? Porque es lo más lejos que lo puede poner de los órganos vitales. Pues si tienes que perder un dedo del pie, pues pierde un dedo de pie, pero no te mueras, ¿no? Eso es lo que hace el cuerpo todo el tiempo. And someone asks, why is everyone getting sick right now? Cuando la gente pregunta por qué todo el mundo se está enfermando ahora, The season changes. cambia la estación, el clima, We're afraid of everything and confused. tenemos miedo de todo, estamos confusos, Either sympathetic or parasympathetic. sabemos que estamos o en modo simpático o en modo parasimpático, es decir, en modo ataque, huida o en modo reparación. Yes. So
fight or flight, fear, you cannot heal. Si estás en miedo, estás en lucha, en ataque o huida, en modo simpático, ahí no puedes curarte. Disease cannot live in oxygen. Las enfermedades no pueden vivir cuando hay oxígeno. So take away your oxygen, Si quitas el oxígeno, la gente se enferma. add some fear, Le añades miedo. and we're losing our ability to adapt. Y hemos perdido mucha tolerancia a la adaptación. Eso es otra de las cosas. Best thing we can do is be close to each other Lo que tenemos que hacer es estar cerca, es intercambiar esos microbiomas. to adapt. Y sí, y adaptar. Y es... More things. In the end, what we say seems crazy. Al final lo que decimos a veces pues parece un poco loco. This guy has investigated all of it. Este señor Kaufman lo ha investigado todo, es una buena fuente. He's a forensic psychiatrist on the federal level, so the United States government has listened to him. Es un forense, es un psiquiatra forense a nivel federal, es decir, la Corte Suprema de los Estados Unidos le escucha cuando él Not habla. anymore. No, yeah, right, exactly. Well, and to think, what if their approach is wrong? ¿Qué pasaría si la manera en la que lo están mirando no es correcta? Just think. Solo pensar eso, ¿no? Abrir esa posibilidad. I never went to medical school. Yo nunca he ido a una facultad de medicina. That doesn't mean I cannot observe and think Eso no significa que no pueda observar y pensar. and figure out some patterns for myself. Y observar esos patrones y encontrar esos patrones por mí mismo. What is science? ¿Qué es ciencia? Thinking. Pensar. You Bueno, can- en este momento no, not at this moment, but it's okay. There's a fine line. Okay. Okay. In the end, too, Claro, tú tienes unos datos que tienes que obtener a través de la observación, como sea que la puedas hacer con tus investigaciones, y de esos datos tienes que obtener algo que no tenga contradicciones. Pero es que todo lo que hemos visto está lleno de contradicciones. Es que no hay ni una no contradicción, es lo contrario. O sea, es como, es el misterio de la vida, es cómo, si no supera ni el más mínimo sentido común, ¿cómo puede ser que esto haya prosperado? Bueno, se le llama ingeniería social. Por cierto, hay una mujer que habla en español, se llama Carmen Huertas. Carmen Huertas, ella habla de eso, de toda la ingeniería lingüística y de la ingeniería social desde el punto de vista lingüístico, es súper interesante. Ella también tiene unos cuantos vídeos que son increíbles para entender por qué nos hemos creído lo que nos han contado. just the last thing, why would you let experts think for you? ¿Por qué dejarías que los expertos piensen por ti? Most of them say, trust me, I'm the expert. Muchos de ellos solo te dicen, créeme, porque yo soy el But they experto, don't explain. pero no te explican. If you understand, life is different. Si tú lo entiendes, pues la vida es distinta. If you look for information, Si buscas información, the germ theory has not found the cause or cure of one chronic disease in over 100 years. la teoría de los gérmenes, esta teoría de Pasteur, no ha encontrado ni una sola cura para ni una sola enfermedad crónica en los últimos 100 años. So think about that. Así que piensa en eso. Ellos muchas veces ponen el ejemplo de, ¿tú irías a un taller mecánico a arreglar la transmisión de tu coche si te dicen que nunca en la vida han arreglado una transmisión de coche? Pues no. ¿No? Tú vas al taller mecánico con tu transmisión rota, ¿usted ha arreglado alguna vez alguna? No. Ah, pues aquí le dejo el mío para que no la arregle también, ¿no? Pues obviamente no. Vas a irte a otro que te diga, sí, yo una vez arreglé una, bueno, siquiera una vez, ¿no? Pero con los médicos hacemos eso. Tú vas con una enfermedad crónica, le preguntas al médico, ¿usted ha curado alguna vez esto? No, pues obvio, porque por eso es crónica. Si la hubieran curado ya no sería crónica, ¿no? Entonces, ¿usted ha curado alguna vez eso? No, pero no se preocupe que yo le tendré toda su vida con esa misma enfermedad. Hombre, pues mejor me voy a otro, ¿no? Que busque por otro lado, porque está claro que por ahí no lo han encontrado. Es que parece muy ridículo, pero es literal, es literal. Y el gran problema de la medicina es que no mete el alma, es que no mete la energía, es que no entiende nada más que la bioquímica. Yo he añadido ahora ahí, así de última ñapa, las radiaciones electromagnéticas. Mucha gente se está enfermando. Yo quiero ver qué les va a pasar a estos del edificio este de aquí. No quiero ni pensarlo, porque ya están terminados. Y ese edificio de ahí, con la pedazo antena que tiene metida en el tejado, estoy por dejarles tarjetitas de, véngase a la clínica, si tiene dolor de cabeza, le pita el oído, no duerme en la noche, le da taquicardia, usted venga, que sabemos qué le pasa. Venda su casa y múdese al campo, ¿no? Acá, en la esquina. Enfrente, justo acá en la calle. Los que acaban de construir.
Ajá. ¿Viste la pedazo de antena que tienen ahí? Cool. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿Algún comentario? Ana, ¿puedes explicar un poco más a detalle lo de la miocarditis y lo de la vacuna? Sí.